juntos con nuestras familias. Tomen de la mano como familia, tómense de la mano. Voy a pedir que allá podamos proyectar el voto, allá arriba. Muy bien. Vamos a tomarnos de la mano. Si tienes a tu hijo a tu lado, tu hija, tu esposo, tu esposa. Y vamos a repetir después de mí. Por la gracia de Dios, mi familia y yo nos presentamos en tu casa para adorarte. Deseamos escuchar tu palabra y ser llenos de tu espíritu. Pedimos que tu promesa se cumpla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por lo tanto, ante mi familia y el mundo digo hoy: yo y mi casa, todos juntos, serviremos a Jehová. Amén. Es un abrazo como familia, abracen a sus hijos y juntos vamos ahora a recibir la bendición de nuestro Dios al escuchar su santa palabra. Vamos a tomar asiento, por favor. Esta mañana vamos a iniciar una nueva serie y vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo en los últimos días. Vamos a hablar acerca de lo que nosotros conocemos como la lluvia tardía. La palabra de Dios ha profetizado que antes de su segunda venida va a haber un derramamiento del Espíritu Santo, así como lo hubo en el día de Pentecostés con los discípulos. La palabra de Dios profetiza que esto sucederá, y sucederá en el seno de los hogares. No va a suceder aquí, va a suceder en las casas, va a suceder en la familia. Cuando los primeros discípulos, Jesús antes de partir les dijo: vayan a esta casa donde nos reunimos constantemente para orar. No les dijo vayan a una sinagoga. No les dijo vayan a este lugar, les dijo que fueran a una casa. Y fue allí, en una casa, en un momento de oración, donde estos hombres y mujeres, los discípulos, sus familias, la madre de Jesús, estaban reunidos. Y el derramamiento del Espíritu Santo sucedió. Amén. Y como eso sucedió, justo antes de la segunda venida de Jesús, volverá a repetirse y será más grande que la primera ocasión. Y sucederá en el seno del hogar. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, especialmente en los hijos, en la familia. Y dice así la palabra de Dios. Aquí está la profecía. Y después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, predicarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán ¿qué? Visiones. Y también sobre los siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuándo? Dice que en esos días daré prodigios en los cielos
y en la tierra. Habrá grandes señales en los cielos y en la tierra. Esto es justamente antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y continúa diciendo: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente el cual él habrá llamado. Mis hermanos, justo antes de la segunda venida de Cristo Jesús, esta profecía se cumplirá en toda su plenitud y se cumplirá en nosotros y sobre nuestros hijos. Amén. Yo no sé si esta iglesia cree esto. ¿Lo creen, iglesia, sí o no? ¿O ya rindieron sus hijos a Satanás? ¿O ya rindieron sus peleas, sus luchas? ¿Ya se dieron por vencidos de que sus hijos y sus hijas ya no van a regresar a los caminos de Dios? Yo pregunto esta mañana, ¿cuántos creen que esta profecía se va a cumplir en su hogar, en su familia? Amén. Mis hermanos, esto es para nosotros. Esto es para nosotros. ¿Y por qué sucederá que en los últimos días el Señor tendrá que dar una lluvia tardía, una doble porción de su Espíritu Santo sobre nosotros, sobre su iglesia, sobre los hijos, sobre su familia? ¿Por qué? Que la misma palabra dice que antes de la segunda venida de Jesús será como en los días de Noé. Dice que así también eran en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Vamos a necesitar el Espíritu Santo aún más ahora en las últimas escenas de este mundo. Y es de gran urgencia que nosotros necesitamos hoy el Espíritu Santo. Es con gran urgencia que vamos a buscar el Espíritu Santo. Amén. Es con gran urgencia. ¿Por qué? Porque en los días cuando Cristo esté por aparecer, será como en los días de Noé. Dice que la palabra de Dios de que comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. ¿A quién? A todos. Así serán las escenas, así será el vivir de la sociedad justo antes que Cristo aparezca. Será como en los días de Noé. Estarán comiendo, estarán bebiendo, estarán casándose y estarán dándose en matrimonio. Pero no es que el comer o el beber o el casarse sea malo. Es que el concepto de casarse, el concepto de lo que comemos, el concepto de lo que bebemos, ha de estar tan echado a perder. Específicamente en el área del matrimonio. Y mis hermanos, no cabe duda que hoy en día estamos viviendo como en los días de Noé. ¿O estoy equivocado? ¿Estoy equivocado? De ninguna manera. Ustedes ven lo que está sucediendo con el matrimonio hoy en día. ¿Y por qué vamos a necesitar toda la plenitud del Espíritu Santo en esos días? Justamente por esta oleada que ya ha comenzado. Y saben, todo esto llegará a afectar de tal manera nuestros hogares, si no es que ya los está afectando.
Pero mis hermanos, el Espíritu de Dios va a ser derramado con poder y es el momento, es el tiempo de que comencemos a buscarlo. Hoy más que nunca nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros hogares necesitan más de su Espíritu Santo. Hoy más que nunca. Continúa la palabra de Dios diciendo que así mismo como sucedió en los días de ¿qué? De Lot. Como fue en los días de Lot, también así va a ser en los días antes que aparezca el Hijo de Dios en las nubes con poder y majestad. Dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. La sociedad donde Lot estaba será igual o peor nuestra sociedad. Hermanos, es por eso que vamos a necesitar el Espíritu de Dios más que nunca. Porque fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que ayudó a Noé. Fue el Espíritu Santo el que ayudó a Lot. Tenemos nosotros que estar llenos de su Espíritu en su plenitud. No va a ser el más inteligente el que se va a salvar aquí. No va a ser el que más tiempo pase en la iglesia que se va a salvar aquí. El hogar que prevalezca va a ser el que haya sido lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora, dice la palabra de Dios que el día en que Lot salió de Sodoma, dice que llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será también el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hermanos, tiene que suceder algo en el hogar. Noé sucedió algo en su hogar. Lot sucedió algo en su hogar. Y ambos tienen que ver con el Espíritu Santo. Y eso lo que sucedió debe de suceder en nuestros hogares. Pero ahora, toda una sociedad que rechazó al Espíritu de Dios fueron las sociedades en que vino a Sodoma el juicio de Dios y vino a la sociedad el juicio de Dios a Noé. Mis hermanos, dice, y todo esto tiene que ver con el Espíritu Santo. Todo tiene que ver con el Espíritu Santo. No podemos estudiar esto sin conectarlo con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el protagonista principal en estos dos eventos y será el protagonista especial y el centro de todos los hogares en las últimas escenas de la historia de este mundo. Génesis capítulo 6 versículo 3. Fíjense cómo el Espíritu de Dios. Y dijo Jehová: no peleará o no contenderá mi espíritu. ¿Cuál espíritu? ¿El Espíritu qué? Espíritu Santo. No va a contender mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿cuántos años? 120 años. ¿Saben? El Espíritu de Dios estaba llamando a la sociedad, pero toda esa sociedad del tiempo de Noé, toda la sociedad rechazó al Espíritu Santo. Y el único que fue receptivo al Espíritu de Dios, ¿quién fue? Fue Noé. La sociedad estaba luchando contra el mismo Espíritu de Dios. Lo estaban constantemente rechazando.
No le estaban haciendo caso al Espíritu Santo. Y saben, mis hermanos, eso es lo que hoy en día está sucediendo. El Espíritu de Dios hablará hasta cierto tiempo y de allí ya no más hablará. Y yo pregunto, ¿será que los hogares que están aquí sentados, será de que nosotros estamos escuchando la voz del Espíritu Santo y atendiendo a ella? No contenderá mi espíritu con el hombre, mi Espíritu Santo. No va a durar tanto tiempo el llamado de Dios. Y hoy Dios está llamando a todos los hogares que quieran ser como Noé, y todos hogares que Dios desea salvar, así como Dios salvó a los hogares de Noé, al hogar de Noé. La palabra de Dios dice: y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha sobre la tierra. El Espíritu Santo estaba constantemente hablando, pero más rechazaban el Espíritu, más la maldad se multiplicaba. Entre más rechazaron el Espíritu, más la maldad se multiplicaba. Y el Espíritu, dice la palabra de Dios, que ya no iba a luchar. ¿Por qué? Porque la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al bien. ¿Era continuo a qué? Al mal. Les pregunto, ¿estamos viviendo como en los días de Noé, sí o no? ¿La sociedad hoy en día está rechazando al Espíritu Santo o lo está aceptando? Constantemente rechazando. Y la sociedad en que vivimos, entre más rechace el llamado de Dios, de su Espíritu, más se multiplicará la maldad. Pero bendito sea Dios que hubo una familia que escuchó la voz del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios que hoy aquí hay familias que van a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Oh, vamos a necesitar el Espíritu Santo más que nunca. Más que nunca en estas últimas escenas, antes que aparezca Cristo Jesús. Mis hermanos, solo un hogar escuchó la voz del Espíritu. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé era un hombre justo, íntegro entre sus contemporáneos, aunque vivía en esa sociedad. Él era diferente. Y te pregunto yo, en la sociedad donde vives tú y yo, ¿somos diferentes? ¿Vivimos diferentes? La palabra de Dios dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Era íntegro entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. En donde tú trabajas logran decir, ¿saben? Yo me acuerdo haber trabajado en una fábrica. Oh sí, yo aprendí a manejar forklifts y descargué camiones allá en Compton. Un lugar bonito para crear a la familia. Y saben, yo no venía a la iglesia. Mis padres estaban orando, pidiendo al Espíritu Santo. Estaban pidiéndole al Espíritu que me tocara a mí. Porque, mis hermanos, no hay nadie más que puede tocar a un hijo, a una hija que no está en los caminos de Dios, sino solamente el Espíritu de Dios. Amén. Y estaban pidiendo por mí. Y pedían al Espíritu Santo. Y yo me acuerdo llegar a esa fábrica, allá en Gardena, allá por la Rosecrans y la Central. Y me acuerdo llegar a ese trabajo. Llegaban los camioneros. Saben, a lo que más aspiraba yo era llegar a ser un camionero. Yo quería, ganan, pues, déjeme decirle, ganan buen dinero, muy buen dinero ganan los camioneros. Choferes. Y entonces me acuerdo que yo llegaba vestido como pandillero y todo. Llegaba los lunes arrastrándome. Pero yo me acuerdo
que allí habían hombres y mujeres que asistían a la iglesia. Y yo me acuerdo que yo no quería identificarme con ellos. Yo sabía que ellos me conocían. Pero allí en el trabajo eran los más íntegros. La gente con la que trabajaban decían: estos son diferentes. Aunque estaban descargando los mismos camiones, manejando los mismos forklifts, comiendo el mismo lunch, ponchando la misma tarjeta, saben, ellos se distinguían. Eran hombres y mujeres. Y estos hombres y mujeres, saben, comenzaron a poner sus radares sobre mí. Y no me dejaron en paz. Llenos del Espíritu de Dios, estos hombres y mujeres diferentes comían, no se apartaban a comer en otro lugar, comían en el mismo lugar. Comían tortillas como tú y yo. Pero allí en ese lugar hablaban de la palabra de Dios. Tenían el estudio bíblico allí. Oraban antes de comer. Eran hombres y mujeres diferentes. Y uno de ellos me traía de ceja en ceja. Y el Espíritu de Dios lo utilizó. Oh, mis hermanos, Noé halló gracia. Era un hombre justo, íntegro entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Saben, el Espíritu Santo moraba en Noé. Amén. Él le hizo caso al Espíritu Santo. Pero ahora, Lot. El hogar de Lot no quiso escuchar los llamados del Espíritu Santo. No quiso. El hogar de Lot fue diferente al hogar de Noé. Aunque Dios hizo mucho por él y lo salvó, saben, los efectos de aún haber rechazado los llamados de Dios se vieron más adelante en la vida de él y de sus hijas. Dice que Lot, cuando un día hubo una trifulca entre él y Abraham, su tío, la palabra de Dios dice de que el terreno era demasiado para ellos y ya se estaban peleando. Y Abraham, su tío, le dijo: mi hijo, escoge donde tú quieras ir, pero ya no podemos estar juntos. Y Lot escogió para sí todo el valle del Jordán. Y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Entre tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle. Fíjense a dónde se enfocó. No, Lot era el típico, el padre contemporáneo de hoy en día, pensando en el bienestar de su familia, pensando en criar a sus hijos. Oh, mis hermanos, no hay nada mal en eso. Pero miren los errores que él cometió. Dice que él se fue hacia las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas. ¿Hasta dónde? Hasta Sodoma y cerca de Gomorra. Vio la atracción, vio a Sodoma y dijo: allí hay futuro en Sodoma. Y fue poniendo sus tiendas, dice, pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Él pensando en el bienestar de sus hijos, pero una cosa se le olvidó: el bienestar espiritual de su familia. Y entre más cerca estaban las influencias de Sodoma, más sus hijos fueron cayendo a practicar las costumbres de Sodoma. El Espíritu Santo estaba hablándole a él también. Pero saben, Lot constantemente rechazó y se fue hacia Sodoma y Gomorra. Mis queridos,
solamente los hogares que escuchen la voz del Espíritu de Dios antes de la segunda venida van a ser los hogares que van a prevalecer y van a ser salvos. Amén. Es de gran urgencia. Antes de la segunda venida de Cristo Jesús habrán dos tipos de hogares: los hogares que tienen el Espíritu Santo y están llenos de Él, y los hogares que no escuchan el Espíritu de Dios y lo desobedecen. Oh, mis queridos hermanos, Dios desea que eso cambie. Dios desea salvarte a ti y a tus hijos por medio de su Espíritu. Es lo único que va a hacer, lo que puede salvar. Mis hermanos, quiero decirles, yo he sido psicólogo. Yo trabajé en una clínica con 5 médicos. Aprendí las técnicas, las terapias para poder tratar a hombres y mujeres, niños y jóvenes con casos de depresión, ansiedad, trastornos psiquiátricos, adictos a las drogas, al alcohol, jóvenes y damas, caballeros que se intentaban suicidar, quitar sus vidas. Mis hermanos, 2 años de ver de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y mis queridos, ¿saben? Ninguna técnica tiene poder permanente. Son útiles, porque ¿saben cómo yo trataba a mis pacientes? Si yo me limitaba a solamente enseñarles una técnica cognitiva conductual, que es la modificación de pensamientos para modificar la conducta, es una escuela de pensar, una escuela de psicología. Saben que yo estaba solamente dándoles algo que les iba a ayudar temporalmente. Pero entonces, con el permiso de ellos, comencé a utilizar la palabra de Dios en mi práctica. Y mis hermanos, mis clientes, mis pacientes que oraban, que estudiaban la palabra de Dios, se veía un cambio más permanente. Es el Espíritu de Dios lo único que puede cambiar una vida. Una técnica puede ayudar y yo las utilizo hoy en día. Yo aquí hago consejería, recibo a parejas y tenemos sesiones de consejería. Pero mis hermanos, esto es permanente cuando Dios y el Espíritu Santo de Él habita en cada persona, mis hermanos. No hay más. No fue una teoría, no fue una técnica la que me hizo a mí que regresara a sus caminos. Fue el Espíritu de Dios el que mis padres invocaron para que pudiera en esta maceta, como decían antes, en esta cabezona. Fue el Espíritu de Dios que un día tocó, ya no lo resistí más y me di por vencido y el Espíritu me tomó y el Espíritu fue. No fueron mis padres lo que ellos me dijeron, fue el Espíritu de Dios al cual mis padres invocaron. No fue la teoría cognitiva conductual, aunque yo la utilizo, pero fue el Espíritu de Dios el que llevó a cabo ese cambio en mi vida. Dios desea que eso cambie, ¿saben?
A mí me preocupa mi iglesia. Me preocupa porque saben el problema número uno que nosotros tenemos como iglesia mundial. El sufrimiento que yo más veo en mi iglesia es el sufrimiento de padres que están orando por sus hijos que crecieron en esta iglesia. Hay cientos y cientos de muchachos que crecieron aquí. ¿Y dónde están? No fue un grupo contemporáneo que los pudo salvar. No fue el gusto de música. No fue nada de eso. Eso es icing of the cake. ¿Sabe lo que la iglesia necesita para salvar a sus hijos? Es el Espíritu de Dios. Eso es lo que necesita la iglesia. Ese es el dolor, el sufrimiento que yo más veo dentro de esta iglesia y de todas las iglesias que he asistido. Pastor, ore para que mis hijos y mis hijas regresen al Señor. Pastor, ellos crecieron aquí, fueron presentados aquí en esta iglesia. Aquí los presenté, pastor, y me muestran fotos de esas pequeñas criaturitas tan bonitas. Y que hoy vivan como que si nunca hubiesen conocido a Dios. Y fueron expuestos a la enseñanza, expuestos a la música, expuestos a todo lo que se ha llevado a cabo aquí. Nos equivocamos si pensamos que un programa o algún tipo de estilo musical va a salvar a los hijos. Es el Espíritu de Dios el que puede traer y mantener la vida de Dios en la vida de estos muchachos. Mis queridos hermanos, Dios desea cambiar esta condición. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu. Una vez más repito. ¿Cuándo? ¿Y qué sucederá? Dice, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, también predicarán. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué días? Cuando haya prodigios en los cielos y en la tierra, antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, mis queridos hermanos, una cosa que yo escucho decir mucho es: estoy orando por mis hijos. Y quiero decirte que hay una manera de orar. Y quiero decirte y compartir algo contigo que va a ser poderosa tu oración. Dice la palabra de Dios que un día se acercaron a Jesús. Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y Jesús tenía tanto poder y tanta manifestación de Dios en su vida. ¿Saben por qué? Porque Él oraba todo el tiempo. Amén. Oh, mis hermanos, Él resucitaba a los muertos, sanaba a los enfermos, los demonios los dominaba, había poder en Él. ¿Por qué? Porque Él, ¿qué? Oraba. El pastor Bullón dice que Jesús, dice que Él oraba como ningún otro hombre oró. Aún allá en la cruz murió orando. Y un día sus discípulos lo vieron, y cuando terminó de orar, se le acercaron diciendo, uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Es que decían ellos, ahí está el secreto del poder. Y le pidieron que le enseñaran a orar. Enséñanos a orar, Jesús. Queremos aprender a orar como tú. Dice, como Juan también enseñó a sus discípulos. Oh, es que Juan y Jesús eran hombres llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Oh, había poder, manifestaciones del Espíritu palpables.
Y Jesús les contestó: yo os digo, léanlo conmigo, pedid y se os ¿qué? Se os dará, buscad y llamad, porque todo aquel que pide ¿qué? Y el que busca y el que el que llama. Oh, mis hermanos, Él dijo: pidan y se les va a dar, busquen y hallaréis, toquen y se les va a abrir, porque todo el que pide, todo recibe, el que busca halla, y el que llame se le abrirá. Yo pregunto algo: ¿Dios quiere contestar nuestras oraciones, sí o no? Claro que sí. Oh, pero aquí está el secreto. Leemos esto y siempre lo hemos pasado por desapercibido. Miren lo que dijo Jesús a los padres. ¿Qué papá de ustedes que están aquí presentes? Levanten la mano todos los que son padres aquí en esta mañana. Levanten la mano. Muy bien. Todos, esta palabra es para ustedes. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Levanten la mano si alguien. ¿Verdad que ninguno? Levanten la mano los que no le darían una piedra si le pide un pan. Y si un pescado le pide a su hijo, ¿le daría usted una serpiente?, dijo Jesús. Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Y entonces le hace un llamado a los padres, y este es un llamado para todos nosotros como padres que estamos aquí presentes, los que vivimos en las escenas de la venida de Cristo Jesús. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Aquí está lo que quiere que tú le pidas como padre a tu Padre celestial, para que tú como padre se lo des a tus hijos, así como el Padre nos lo da a nosotros. Mira lo que dice: si vosotros, sabiendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Señor dijo: busca una cosa, busca y pide el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Dios que buscáramos y pidiéramos? Padres, Él le está diciendo: llama, clama, pide al Espíritu Santo. Los discípulos querían aprender. Jesús, ¿qué es lo que tú le pides a tu Padre que te lo da? ¿Y sabe qué le dijo? Yo a mi Padre le pido el Espíritu Santo. Y eso es lo que está diciendo: ustedes, padres, son malos, pero les dan buenos regalos a vuestros hijos, y nosotros nos desatendemos. Es probable que dejemos de comer para regalarle algo a vuestros hijos, ¿sí o no? Oh, mis hermanos, en la Navidad, en sus cumpleaños, y cuando pueda, cuando nuestros hijos nos piden, nosotros les damos, ¿sí o no? Pero ahora a Jesús está haciéndonos la invitación: pídele el Espíritu de Dios para que se lo des a tus hijos. Pídele el Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué es que nosotros vivimos en una iglesia, estamos tan derrotados? ¿Por qué? Si creemos y servimos a un Dios vivo, todopoderoso, pero pareciera que sus manifestaciones se quedaron allá en el Nuevo Testamento. Pareciera que las grandes manifestaciones de Dios se quedaron en el Antiguo Testamento. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque no hemos aprendido a pedir el verdadero poder, el poder del Espíritu Santo. Hermanos, quiero concluir, y voy a concluir con esto. ¿Saben? Las razones por las cuales hoy quiero desafiarlos para que de aquí en adelante esta iglesia, Michelle, can you help me, man? Pueda vivir llena de poder verdadero. ¿Saben? Nos vamos a enfocar
en la búsqueda del Espíritu Santo. ¿Saben por qué nosotros necesitamos el Espíritu de Dios en nuestros hogares, en nuestras vidas? Te voy a dar la siguiente razón. Número 1. Porque nosotros no tenemos, dice la palabra de Dios, lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Estamos luchando contra los mismos espíritus de demonios. Y Jesús no le pudo enfrentar a Satanás sino con el poder del Espíritu Santo. Esa es la lucha que tienen tus hijos y tus hijas hoy en día. El espíritu de demonio, los demonios. Eso es lo que dice Efesios 6:12. Los espíritus satánicos, los espíritus de Satanás estarán actuando con más poder antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Por eso hoy necesitamos el Espíritu de Dios para enfrentar la verdadera lucha de los espíritus. Una vez a mi padre le llamaron juntamente con los demás ancianos, sábado de noche, 11 de la noche, en una casa aquí cerca. Uno de los muchachos gritaba en su cuarto porque estaba teniendo una manifestación de los mismos espíritus de demonios. Se le levantaron ahí las cosas y comenzaron a golpearlo. Quería salir y estaba atorado. Hermanos, el pastor fue, oró con los ancianos. Fueron las diaconisas, los diáconos, porque era un hijo de ellos. Hermanos, y solamente con poder, con oración esa manifestación pudo cesar. Hablando con el muchacho, confesó de que él estaba tan molesto, tan herido por algo que lo habían hecho, que él se había dedicado a a maldecir el nombre de Dios, y cargaba una Biblia satánica en su carro. Eso sucedió aquí en Los Ángeles. Comenzaba él a tener cosas, a hacer cosas, experiencias. Y hermanos, hasta que ese día él mismo vio la manifestación del espíritu de Satanás. Pero mis hermanos, ¿saben? Muchos de nuestros hijos hoy en día están experimentando tentaciones como nunca han experimentado. Ahora lo malo se le llama bueno. Ahora ya está legalizado aquello que era prohibido. Y mis hermanos, todo eso está preparando para poder sujetar aún más a nuestros muchachos, a nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Cuál es entonces la solución? ¿Qué debemos nosotros hacer? Oh, mis hermanos, hay una sola solución, y es buscar el Espíritu Santo en nuestros hogares. ¿Por qué no vienen a la iglesia? ¿Por qué se les hace tan aburrido? Si pusieran una banda aquí, si pusieran un coro aquí, si pusieran una banda y un coro. No es la falta de cuestiones externas, ¿saben? Es la falta del Espíritu de Dios en su totalidad aquí en nuestra iglesia y en nuestros hogares. Eso es lo que hace falta. Porque yo conozco a jóvenes, a niños que no tienen esto que nosotros tenemos.
y que adoran a Dios con un fervor, hermanos, increíble. Y conozco a jóvenes que aman a Dios, pero saben, la clave que ellos me dicen no es esto, es que ellos experimentan a Dios. Sus padres les enseñaron cómo experimentar a Dios en su totalidad por medio del Espíritu Santo. Queridos hermanos, esta mañana, esta tarde, yo quiero desafiar a todos los hogares. Hay un plan. ¿Me ayudas, Miss? Diáconos, ayúdenme a repartir esto. Los próximos sermones que voy a predicar, quiero darles esta hoja que les va a dar un mapa. Reciba uno cada hogar, cada familia aquí presente. Usted y yo, por estas próximas semanas, tengo una serie de sermones sobre el Espíritu Santo. Pero hermanos, el 80% de lo que yo dije hoy se les va a olvidar. De aquí a las 5 de la tarde se les fue el 80%, nomás van a tener 20%. Pero yo los quiero desafiar a partir de hoy. Yo no sé qué día de la semana, pero te voy a dar un mapa que te quiere indicar cómo orar y buscar la presencia del Espíritu Santo en tu hogar, en tu familia. Y todo comienza con nosotros como padres. No vayas y que tus hijos lo van a poner en práctica. Eres tú primero el que lo vas a poner en práctica. Vamos a tener cultos familiares donde el centro del pedido de la alabanza va a ser la búsqueda del Espíritu Santo. Tienen en sus manos algo que les muestra un mapa: alabanzas, confesión y pedido, acción de gracias, súplica e intercesión. Hermanos, necesitamos hablar del Espíritu Santo. Necesitamos predicar del Espíritu Santo. Cristo viene pronto y vamos a necesitar su Espíritu como nunca más. Oh, mis hermanos, déjenme las últimas slides, por favor. Yo lo busco, pónmelo donde estaba. Mira lo que dice. Quiero leer una cita anterior, por favor. Mira lo que dice: cada mañana conságrate a Dios con vuestros hijos. No contéis con los meses ni los años, no os pertenecen. Consagraos a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Pero ¿qué es lo que vamos a pedir? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Hermanos, vamos a buscar la presencia del Espíritu Santo. Dice la sierva de Dios que la promesa del Espíritu Santo no ha cambiado de ninguna manera. Ella menciona, no es por causa de la restricción de parte de Dios que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Dice la sierva de Dios: si todos lo quisieran, todos serían llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Donde quiera la necesidad del Espíritu sea un asunto en el cual se piense poco, se ve una sequía espiritual. Donde no se hable del Espíritu, habrá oscuridad espiritual, decadencia y muertes espirituales.
Pero donde quiera los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia estará falta. Mis hermanos, nosotros hoy, en el cierre de la segunda venida de Cristo Jesús, necesitamos clamar más por el Espíritu Santo como nunca. Y esta mañana, esta tarde, yo pregunto a los hogares que están aquí presentes: ¿quiénes quieren el bautismo del Espíritu de Dios? Y que sea Él, no tú, el que va a buscar la salvación de tus hijos. Él es el que va a cambiar. Tú vas a ser el vehículo del Espíritu, pero Él va a ser el que va a tocar el corazón de tus hijos y de tus hijas. ¿Quiénes se quieren poner de pie en esta mañana? ¿Quiénes quisieran ponerse de pie? Hermanos, yo no les voy a decir qué día. No les voy a decir mañana o el lunes o el martes. Eso decídelo tú. Pero yo sí te quiero decir hoy: es tiempo de buscar el bautismo del Espíritu Santo. Búscalo tú primero y luego llama a tus hijos. Pide al Espíritu de Dios: Espíritu de Dios, mora en mi hogar. Espíritu de Dios, toca mi familia. Espíritu de Dios, mora en mí. Espíritu Santo es la palabra que debemos utilizar en nuestros hogares. Espíritu Santo, ven y trae poder. Espíritu Santo, ven y trae vida. Eso es lo que necesitamos ahora. El próximo sermón voy a entregar una siguiente hoja y voy a hablar sobre la vida que trae el Espíritu Santo, primero a ti, luego a tus hijos. Pero hoy iniciamos, hoy buscamos, hoy pedimos que el Espíritu Santo llene nuestros hogares y nuestras vidas. Vamos a orar. Oh querido Dios, por favor, es tiempo. Tú has prometido que un gran bautismo de tu Espíritu se va a llevar a cabo antes de la segunda venida de Cristo. Dios, así como tu Espíritu descendió con poder en Pentecostés, así como Pablo fue transformado por tu Espíritu, Dios, así queremos ver la manifestación de tu Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestros hijos, nuestras hijas. Vamos a hablar de tu Espíritu, Dios. Vamos a predicar de tu Espíritu. Vamos a orar por tu Espíritu. El Espíritu Santo será el centro de nuestro hogar y nuestra iglesia y de nuestros sermones. Porque el Espíritu Santo es el que tiene el poder. Somos como esas vírgenes que esperaban con sus lámparas. Pero nuestra lámpara, Señor, no tiene aceite. Por favor, pon el aceite de tu Espíritu, Dios, para que nuestro hogar brille, para que haya vida. Señor, buscaremos tu presencia y tu Espíritu de aquí en adelante. Bautízanos con Él y salva nuestro hogar, nuestra familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento.